estamos de regreso en nuestro canal de televisión. Buenos días a todos. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente en esta mañana de día domingo, día donde celebramos la resurrección del Señor, día donde vamos a permitirle a la presencia del Señor que habla nuestras vidas. Amén. Bien, vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 4, versículo 5. Repito el texto, Santiago capítulo 4, versículo 5. Saludamos a todos los que están también mirando nuestro canal de televisión en las distintas plataformas en las cuales estamos transmitiendo para que este mensaje pueda ser de bendición esta mañana a aquellos que realmente necesitan una palabra de Dios. El título de este mensaje es La amistad con el mundo, un pecado de muerte. Amén. Y si ya tienes Santiago capítulo 4, verso 5, lee conmigo en el nombre del Señor. Dice, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿lo estás leyendo? ¿Cómo dice? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, voy a tomarme un tiempo para que el sonido pueda arreglarse. Hay un acople importante. Pero no pierda de vista lo que acabamos de leer. Amén. Porque este es el piso de lo que hoy vamos a hablar. La amistad con el mundo, un pecado de muerte. Leemos nuevamente Santiago capítulo 4, verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, qué importante es eso, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar todos juntos para que la palabra del Señor pueda penetrar en nuestros corazones y así podamos ser edificados y así también podamos transformar nuestras vidas a aquello que Dios busca y desea. Amén. Levanta tu voz y ora conmigo. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias esta mañana por la posibilidad de estar reunidos delante de tu presencia, no solo para poder adorarte y bendecirte, sino también para ser edificados por medio de tu poderosa palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que hables a nuestro interior, que con tu palabra, Señor, se quebranten todos aquellos argumentos que están levantados dentro de nosotros, Señor, y que van contra la obediencia a Cristo. Espíritu de Dios, Señor, así como el fuego quema, Señor, la malicia, así como quema la maleza, también te pedimos que tu palabra, Señor, queme todo aquello que se ha levantado como maleza en nuestro interior. Te pedimos, Espíritu de Dios, toca profundamente en nuestras vidas. Hemos venido aquí con ese propósito, ese es el principal propósito, poder ser renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. También te pedimos, Espíritu de Dios, que sea quebrantado todo espíritu contrario a la enseñanza, que todo lo que se designó en contra de este mensaje sea quebrantado en el nombre de Jesús, para que tu bendición, Padre, no tenga interrupción, para que lo que tú has de depositar en nosotros no tenga ningún impedimento. Creemos en el poder de la palabra y creemos en el poder del nombre que está por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús echamos fuera de este lugar todo espíritu distractor, todo espíritu, Señor, que ha sido designado para distraer, para quebrantar, para interrumpir. Nosotros creemos en tu victoria y declaramos que tú eres el Señor de esta iglesia. Sí, declaramos que tú, Jesucristo, eres el Señor de esta congregación. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos. Señor, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Oh, gracias te doy, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesucristo, decimos todos amén y amén. Bueno, es un mensaje no tan fácil, ¿no? Pero como siempre yo me he propuesto ministrar todo aquello que el Espíritu de Dios
durante la semana, coloca en mi interior para que la iglesia pueda ser edificada. Amén. Hermanos, si hay un elemento de la vida del ser humano caído, del cual todos nosotros deberíamos apartarnos, y no solo por su carácter altamente contaminante y corruptivo, sino por la potente división espiritual que este elemento provoca para con Dios, es precisamente de todo aquello que la Biblia señala como la amistad con el mundo. Repito, si hay algo de lo cual todos nosotros deberíamos apartarnos, no solo por su carácter contaminante, sino porque este elemento produce una fuertísima división para con Dios, es todo lo que está relacionado con la amistad del mundo. ¿Será posible que el Espíritu de Dios nos quiera ministrar de esto porque la modernidad cristiana nos ha hecho bajar la guardia respecto de este tema tan trascendental? Hermano, préstame atención, por favor. No dejas que nada te interrumpa. Amén. Según lo que acabamos de leer, ¿qué fue lo que acabamos de leer? Un texto del Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, versículo 4. Y según lo que acabamos de leer, no hay ningún espacio para tener comunión con Dios, esa comunión que nos lleva a la salvación de nuestra alma, si todavía mantenemos o queremos mantener lazos afectivos, comunión íntima con aquello que pertenece al mundo. Según lo que acabamos de nosotros señalar, según lo que dice el apóstol Santiago aquí en la palabra de Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, repito, no existe ninguna posibilidad de tener comunión con Dios, esa comunión que nos lleva a la salvación eterna, si queremos mantener lazos afectivos, comunión íntima con aquellos que pertenecen al mundo. ¿Estás aquí conmigo? Dice la Biblia que el que quiera ser amigo del mundo se constituye de inmediato en enemigo de Dios. Entonces, ¿será que el diablo y tu carne han logrado que te vuelvas a enlazar en actividades mundanas contrarias a tu consagración y devoción a Dios? ¿Será que tú hoy en esta sala eres un enemigo de Dios de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que dice Santiago allí en la Escritura? Escúchenme por favor, no me he parado aquí esta mañana con el propósito de condenarte, sino más bien para mostrarte lo importante que es definirse por una vida cristiana legal. Porque si hay algo que en el reino de las tinieblas siempre buscará a fin de que destruyas tu consagración, será precisamente que violes todos aquellos estatutos que Dios ha establecido, aquellos estatutos que Dios ha establecido en su gracia. Hermanos, el diablo sabe, y esto nunca lo debes olvidar, el diablo sabe que si violas los estatutos establecidos por Dios en su gracia, nunca verás la bendición de Dios. Y no solo eso, el diablo sabe que si violas todos los preceptos que Dios ha establecido para aquellos que son habitantes de su reino, entonces no solo serás alcanzado tarde que temprano por la maldición, sino lo que es peor, volverás a estar eternamente condenado para perdición. ¿Me escuchaste? Es por eso que es muy importante analizarnos a medida que vamos avanzando en este mensaje, si el diablo en nuestra carne ha logrado que nos deslicemos a este tipo de condición de la cual Dios establece tajantemente su enemistad. Levanta tu mano y di conmigo, el que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Amigos, según la palabra de Dios, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra autorizada de Dios? Bueno, según la palabra de Dios, en la gracia no hay opción para seguir viviendo una vida mundana, ni hay opción para tener actividades o lazos con mundanos. ¿Me escuchaste? Según lo que dice la palabra de Dios, no importa lo que digan los demás.
No importa lo que diga cualquier tipo de predicador, según la palabra de Dios, según lo que dice específicamente el Nuevo Testamento, hoy en la gracia, no existe opción alguna para seguir viviendo una vida mundana o para tener actividades o lazos mundanos y al mismo tiempo tener comunión con Dios y ser salvo. No existe. Anda a Tito capítulo 2, versículo 11. Y allí podremos observar claramente lo que dice el Nuevo Testamento respecto de la vida de reino, de la vida de gracia y la vida mundana. Cuando tú tengas Titos capítulo 2, versículo 11, dime amén. Amén. Y lo leemos en el nombre del Señor. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, y nótese lo que dice, y a los deseos como mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es por eso que yo estoy siendo tan enfático en los primeros minutos de este mensaje. Estas no son mis ideas, ni es mi manera de creer como debería ser el Evangelio. No te equivoques. Según lo que dice la palabra de Dios, según lo que dice el Nuevo Testamento, hoy en la gracia no existe opción alguna de seguir viviendo una vida mundana, de tener actividades o lazos mundanos y al mismo tiempo creer que puedo tener comunión con Dios y ser salvo. No existe. Porque la gracia de Dios, la gracia que se ha manifestado para salvación, nos enseña a que debemos renunciar a todos los deseos mundanos. ¿Está aquí conmigo? El Nuevo Testamento es claro en señalar que quienes han sido alcanzados por la gracia salvadora de Dios, ¿has sido tú alcanzado por la gracia salvadora de Dios? ¿De verdad has sido alcanzado por la gracia de Dios? Bueno, el Nuevo Testamento señala que los que han sido alcanzados por la gracia de Dios deben, o sea, es un deber, renunciar a los deseos mundanos, renunciar a los propósitos y a todos aquellos lazos de una vida mundana, carnal y opuesta a la vida del Espíritu. Si tú quieres ser participante de la gracia, obtener los beneficios de la gracia, que dentro de ellos está la eternidad, debes renunciar, es un deber, debes renunciar a todos los deseos, a todos los propósitos y a todos aquellos lazos de una vida mundana, carnal y opuesta a la vida del Espíritu. Y esto no porque sí, sino porque la vida del reino, la vida de un hijo de Dios, está diseñada en Dios para que ésta sea totalmente opuesta a la vida mundana de la carne. Cuando nosotros hablamos de la vida del Espíritu, pues hablamos de una vida que ha sido diseñada en Dios, que es totalmente opuesta a la vida mundana de la carne. Efesios capítulo 4, versículo 22. Leeremos otro texto del Nuevo Testamento, otro texto de la gracia. Y si ya lo tienes, veamos lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en cuanto a tu vida mundana, porque todos nosotros antes de Cristo éramos mundanos. Amén. Estábamos sometidos al cosmos, al mundo. Vivíamos bajo la influencia del sistema. Y es por eso que podemos relacionar este texto con aquello que estamos señalando hoy. Porque la Biblia dice tajantemente en cuanto a la pasada manera de vivir. Todos aquellos que tienen una vida antes de Cristo tuvieron una vida mundana. Porque la vida sin Cristo está inserta al cosmos, al mundo. Y es por eso que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, despojados de ese individuo mundano que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, diga según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Están acá o no? Hermano, la vida del discípulo en legalidad es una vida que le muestra a los demás una diferencia sustancial en cuanto a propósitos, comportamientos y pensamientos. ¿Me escuchaste? La vida del discípulo legal. Subrayo la palabra legal porque aquí hay muchos discípulos que no son legales y que durante la semana viven y participan y están enlazados a asuntos seculares. Pero la vida del discípulo en legalidad es una vida que le muestra a todos los demás, a todos aquellos que lo rodean, una diferencia sustancial en cuanto a propósitos, comportamientos y pensamientos. Porque como dice el poderoso texto que acabamos de leer, la vida del discípulo legal se viste cada día de un nuevo hombre, creado, como dice el texto, según Dios. O sea, en otras palabras, un discípulo legal cada día se presenta ante Dios y ante los demás como un nuevo ser. Y no porque ahora simplemente va a la iglesia un día domingo, sino porque sus pensamientos y sus comportamientos son completamente opuestos a la vida que los hombres practican sin Dios. ¿Está aquí conmigo? Un nuevo ser no es simplemente un concepto. Es algo que debería ser realidad en cada uno de nosotros. Y es por eso que subrayo la vida del discípulo en legalidad, o sea, el discípulo legal, le muestra a los demás una diferencia sustancial en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a sus propósitos y en cuanto a su comportamiento. Porque día a día se viste de un nuevo hombre que ha sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que un discípulo en legalidad se presenta ante Dios y ante el mundo que lo rodea como un nuevo ser, porque sus pensamientos y comportamientos son completamente opuestos a la vida de los hombres que están allá afuera en el mundo. Es por eso que escúchame bien, porque esta parte es muy importante del mensaje. Un discípulo legal, o sea, ese que por amor respeta la ley de Dios, será reconocido por el mundo que lo rodea, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, como un ser distinto, incluso como un ser que es hasta molesto y digno de aborrecer, porque a causa de Jesucristo y la nueva vida que ahora practica, piensa diferente, habla diferente, escucha música diferente, baila cosas diferentes, participa de actividades diferentes, tiene juntas diferentes y no practica aquellos asuntos carnales que evidentemente están en oposición a lo establecido por Dios. O sea, está en el mundo, nunca deja de estarlo, porque estudia, porque trabaja, como todos los demás. Pero cuando se le observa, todo indica que ese hombre o esa mujer no es un habitante de este sistema. Todo indica que está consagrado para Dios. ¿Están aquí? Estoy hablando del cristiano legal. No del que se disfraza como cristiano, se sienta acá y canta alabanzas como el resto de los demás. Del cristiano legal. De ese que respeta la ley de Dios. Hermanos, el discípulo legal, ese que respeta la ley de Dios, porque ama a Dios, es un individuo, es un hombre o una mujer que será reconocido por el mundo que lo rodea. Hablo de familiares, hablo de amigos de trabajo, qué sé yo, compañeros, etcétera. Será reconocido por el mundo que lo rodea como un ser distinto.
Y subrayo, incluso hasta un ser molesto y aborrecible. Porque ahora a causa de Jesucristo y la vida nueva que practica, piensa diferente, habla diferente, escucha música diferente, baila cosas diferentes, participa de actividades diferentes, tiene juntas diferentes y por sobre todo, no practica aquellos asuntos carnales que están evidentemente en oposición a lo establecido por Dios. Entonces, ¿cómo está, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta aquí, cómo está tu consagración a Dios hoy? ¿Vinieron? Sí. ¡Aló! ¿Cómo está tu consagración hoy, al día de hoy? Si nos comparamos con aquello que hemos ya ministrado, ven tus compañeros de trabajo, tus ex compañeros de curso, tus amigos de infancia, tus vecinos, los apoderados de tus hijos, tu familia, que tú no eres un mundano más. Repito, porque probablemente y a causa de la guerra espiritual, muchos de los que están sentados aquí que necesitan oír este mensaje, estén siendo atacados en sus mentes para no recepcionar todo lo que Dios está hablando. Y es por eso que repito, ven tus compañeros de trabajo, ven tus ex compañeros de curso, tus amigos de infancia, tus vecinos, los apoderados de tus hijos, tu familia en general, ven ellos que tú no eres un mundano más. ¿Será que el mundo que te rodea ve que tú eres un ser muy distinto a ellos en todos los sentidos? Escúchame, por favor. Hasta que ellos no vean tu consagración, ellos seguirán viendo un mundano en ti. Porque lo único que hace desaparecer la vida mundana que nosotros arrastrábamos es que ahora el mundo que nos rodea vea que estamos consagrados a Dios. ¿Me escuchaste? Por lo tanto, hasta que ellos no vean tu consagración, ellos seguirán viendo a un mundano más. Y si ellos siguen viendo a un mundano más en ti, por tu forma de hablar, por tu forma de pensar, por tu forma de soñar, por tu forma de divertirte, por tu forma de participar en lo mismo que ellos participan y que estimula la vida de la carne, déjame decirte que tu consagración no es más que un eslogan delante de Dios. ¿Están acá? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo es tu forma de pensar frente al mundo que te rodea? ¿Cómo es tu forma de soñar? Pregúntate, analízate, ¿cómo es tu forma de divertirte? ¿Participas en lo mismo que ellos participan y que estimula la vida de la carne? Déjame decirte que si eso es así, tu consagración a Dios no es más que un eslogan barato. Y si eso es así, déjame decirte que tienes un tremendo conflicto con Dios. Si hoy aquí, después de lo que yo estoy señalando, encuentres que cumples con aquel perfil que he mencionado, déjame decirte, querido hermano, que tienes un gran conflicto con Dios. Porque Dios no te llamó, no te perdonó y te compró para que sigas en la inmundicia, ni mucho menos que tengas por allí lazos con la inmundicia. Dios te llamó y te perdonó a fin de que comenzara en ti un proceso de consagración. Eso es muy importante.
Y yo sé, estoy completamente convencido, venía totalmente mentalizado mientras venía en mi auto, de que este mensaje no sería un mensaje que sacaría aplausos, ni tampoco sería un mensaje agradable al oído de varios. Pero como yo no me paro aquí a predicar según itinerario, sino según lo que Dios ha puesto en mi corazón, déjame decirte, ten cuidado, porque si tú cumples con el perfil que yo acabo de mencionar, no tienes un conflicto conmigo, que por lo demás soy un mortal. Tienes un conflicto con Dios, porque todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo no de Gonzalo, no en levantando a Cristo, en enemigo de Dios. Y si tú estás constituido en enemigo de Dios en este lugar, deberías estar temblando. Porque eso señala que estás jugando con Él. Hay 6,000 millones de personas que no juegan con Dios. Se han revelado totalmente a Dios. Están ciegos en ignorancia. Pero estar aquí después de haber sido alcanzado por la gracia de Dios y no considerar que fuiste llamado para estar consagrado para Él, es mostrarle al mundo espiritual que tú juegas con Dios. Y si tú estás jugando con Dios en tu evangelio, déjame decirte, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay varios aquí que les falta un buen remesón para conocer lo que significa tener a Dios enojado. Aló. Pero como dije yo hace un momento atrás, no estoy predicando aquí para condenarte, sino para advertirte y al mismo tiempo despertarte. Para que el diablo no te engañe de hacerte creer que se le puede bajar el perfil a estos asuntos. ¿Está aquí? Porque si Dios ¿te llamó Dios? Si Dios te perdonó y te compró, no es para que sigas en la inmundicia, ni mucho menos para que tengas por allí lazos con la inmundicia. Dios te llamó y te perdonó a fin de comenzar en ti un proceso de santificación. ¿Has orado alguna vez la oración modelo de Jesús? Oh, sí, claro que sí. Porque muchos de ustedes tienen como norma, aquí en Levantando a Cristo, una vez por día, orar las 2 primeras frases de la oración modelo que Cristo enseñó a sus discípulos. Y probablemente usted lo hace junto a la red discipular a la cual pertenece. Usted se pone de acuerdo, se llama por teléfono y comienza a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ha orado usted alguna vez la oración modelo? ¿Qué es lo que dice la oración modelo? ¿Ha orado usted la oración modelo? Pues entonces todos juntos repitamos aquello que todos los días oramos junto a nuestros compañeros de discipulado y nuestro discipulador. 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Salió más o menos. ¿Cómo es la oración modelo? 1, 2 y 3. Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos míos, la oración modelo que tú oras todos los días dice claramente: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y déjame decirte, querido hermano, que dentro de lo que es la voluntad de Dios para tu vida, eso que todos los días pides supuestamente de corazón, pues está el que esté santificado para Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 lo dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Pues la voluntad de Dios, mira qué interesante. Uno ora, hágase tu voluntad. Y la Biblia te responde, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tu santificación. ¿Y qué es santificación en términos reales? En términos prácticos. Pues santificación es estar apartado, estar consagrado para Dios. Yo sé que muchos de ustedes saben esto porque yo muchas veces lo digo y lo repito. La palabra santificación que aparece ahí en el texto original es la palabra griega hagiasmos, que significa apartado para Dios, apartado de exclusividad para Dios. O sea, la santificación, que es voluntad de Dios para nuestras vidas, es el acto de separarme. ¿Pero separarme de qué? Separarme de todo lo que me contamina o todo lo que pueda afectar a mi relación con Dios. ¿Está aquí? Es por eso que como la voluntad de Dios es tu santificación, Dios ha determinado que ciertas cosas estén vedadas, cosas que no podemos hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Y qué es santificación? Estar apartado, estar consagrado para Dios. O sea, estar apartado de todas aquellas cosas que contaminan o afectan mi relación con Él. Eso es santificación. Y es por eso que Dios ha establecido que hay cosas que no se pueden practicar, cosas que no se pueden hacer. Por eso es que Dios ha establecido que hay cosas o asuntos de los cuales no deberíamos participar. Porque si participamos, afectamos directamente nuestra consagración a Él. O sea, automáticamente comenzamos a caminar una vida que no hace su voluntad. Es por eso que vuelvo a lo que decía hace un momento. Hasta que los que te rodean no vean tu consagración, o sea, que verdaderamente estás apartado para Dios, ellos seguirán viendo un mundano en ti. Y si ellos siguen viendo un mundano en ti por tu forma de hablar, porque tu forma de hablar no está consagrada a Dios, por tu forma de pensar, porque tu forma de pensar no está apartada de los ideales mundanos, por tu forma de soñar, porque todos tus sueños van completamente en oposición a lo que Dios establece, déjame decirte que esa consagración es un eslogan y aparte tienes un tremendo problema con Dios. Porque Dios te llamó para santificación. ¿Me escuchaste? Y es por eso que Dios cuando llama exige separación. Porque es parte del proceso donde se puede establecer comunión con Él. Porque si hay algo que Dios no acepta, y si hay algo que Dios de lo cual no participará es de inmundicia. Por eso es que la consagración es un punto elemental dentro de esta ecuación. Si tú no decides consagrarte, si tú no decides de corazón consagrar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tus prácticas, si tú no decides consagrar tus juntas y los lazos a los cuales has de estar amarrado, déjame decirte, tienes un problema serio con Dios. Es por eso que Dios, si están atentos, para que la consagración sea real en la vida de un individuo, ha puesto normas y reglas y prohibiciones. Sí. Escúchame bien. Prohibiciones. A fin de que se dé de manera real el estar consagrados para Él. Veamos ejemplo de esto. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14.
Estamos en un tremendo avivamiento hoy aquí en la sala. Ni se imaginan lo que está mirando por televisión, lo que está ocurriendo aquí. Segunda de Corintios 6:14 dice, y con esto quiero señalar que lo que acabo de decir no es ni exagerado ni una estupidez. Dios ha establecido que para que la consagración sea real, existan reglas y prohibiciones a fin de mantenernos limpios delante de Él. Sí, prohibiciones. Porque en la gracia de Dios también existen los no de Dios. Y los no de Dios en la gracia no establecen legalismo, sino que establecen legalidad. Dios es legal. Hay cosas que Dios permite hacer y hay cosas que Dios no permite hacer. Tal cual como en el huerto, donde Dios le dijo a Adán, de todo esto puedes comer, mas de este no. Es el carácter de Dios. Hay cosas que Dios va a bendecir y hay cosas que Dios no va a bendecir. Porque por sobre ti está su plan. No eres tú el centro del universo, donde Dios como planeta gira alrededor de ti. Es Él el sol, es Él el centro. Nosotros giramos alrededor de Él. Si nosotros dejamos de existir, Dios sigue siendo Dios. Y es por eso que Dios, a fin de proteger la relación que ha de tener con aquel que ha salvado, establece normas y prohibiciones para que esa consagración se mantenga firme y entonces se puede ejecutar el proyecto que Dios estableció desde antes que nacieses. Sí, amigo mío, escúchame bien. En la gracia de Dios también hay prohibiciones, cosas que si tú quieres realmente ser salvo, no puedes hacer. Porque Dios no las permite. Si las permite el pastor de la esquina, allá él se tendrá que enfrentar a Dios. Pero Dios no las permite. Y es por eso que es importante subrayarlo. Porque yo no me estoy predicando a mí mismo, estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Y estoy haciendo una advertencia de salvación a todos aquellos que vinieron hoy a la sala y miran por el canal. Escúchame bien, Dios es el que las prohibió. Porque hay cosas que Dios bendice y hay cosas que Dios prohíbe. En el huerto había un árbol que no se podía comer de él. Amén. Y esto es antes de que el hombre cayese en pecado. Por lo tanto, los sí de Dios, los no de Dios existen desde antes que el pecado entrara al mundo. Es el carácter de Dios. Hay cosas que Dios dice puedes hacer y hay cosas que Dios dice no puedes hacer. Ahora, si las quieres hacer, atente a las consecuencias. Pero no vengas a modificar el evangelio santo con tu palabrería y con tu chantería. Porque a menos que tú quemes todas las Biblias de este planeta, no podrás borrar lo que está escrito. Y aun cuando las quemases, la palabra de Dios vive y reina para siempre. Por allí volverá a aparecer y te volverá a decir sí y te volverá a decir no. A veces ustedes no dimensionan la responsabilidad que nosotros tenemos de predicar. Yo no estoy predicando aquí para hacer un espectáculo, ni para entretener a algunos que les gusta cierto tipo de mensajes. Yo me paré aquí, estuve anoche hasta las 4:30 de la mañana. Hoy me levanté muy temprano en la mañana para estar con Dios, para poder establecer lo que Dios había de hablarle a cada uno de los que está aquí. A cada uno. Que nadie quede fuera, porque cada uno se tiene que analizar, cada uno tiene que reflexionar dónde le está apretando el zapato.
¿Están acá? Hermanos, en la gracia de Dios existen los no de Dios. Levanta tu mano, dilo. En la gracia de Dios existen los no de Dios. Por ejemplo, y esto te muestra claramente cómo Dios ha determinado que ciertas cosas estén vedadas, asuntos de los cuales no podemos participar, con el fin de que se establezca verdaderamente la consagración que Él espera de cada uno de nosotros. Y Dios dice en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Anótalo allí: mundanos. Porque probablemente no lo dimensionas, porque como no aparece la palabra mundano, entonces se está hablando de otro tipo de personas. No. Incrédulos y mundanos son lo mismo. Y luego el apóstol dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? ¿Qué amistad podría haber entre la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que eres tú? Recuerde usted que usted ha sido diseñado para ser el templo de Dios. ¿Qué acuerdo hay entre usted, que es el templo de Dios, y el templo de los ídolos, que son los incrédulos? ¿Estás leyendo? Porque vosotros, diga nosotros. Diga yo. Vamos, dígalo. Yo. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Cuántos de los que están aquí ya fueron bautizados y fueron embestidos con el poder del Espíritu Santo? Aleluya. ¿Tú crees que esa manifestación de Dios era solo para que hablaras en lengua extraña? Desde el día en que Dios te llamó, te selló con su Espíritu y te ha dado de su presencia, porque Dios ya te considera su templo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿De dónde? De en medio del mundano, de en medio del mundo, de los mundanos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De quién Dios es verdaderamente Padre según el pasaje? De todos aquellos que, habiendo sido alcanzados por la gracia de Dios, han decidido apartarse y consagrarse para Dios. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y luego, ¿qué dice? Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros por haber salido de en medio de ellos, y vosotros por no tocar lo inmundo, seré para vosotros Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Están acá todavía o no? Muchos cristianos, escúchame bien, muchos cristianos chocan con la santificación que exige la gracia. Porque ellos creen que todo acto de prohibición no es otra cosa que la imposición religiosa o la imposición de un nombre. Y es por eso que no consideran obedecer a aquellas cosas que están prohibidas. Y dejando de lado que la religiosidad ha dañado a muchos con sus prohibiciones que van más allá de la Biblia, déjame decirte que cuando hablamos de santificación o consagración, hablamos de una vida que por amor al plan de Dios deberá negarse a muchas cosas. Cosas que desde la perspectiva de Dios son inmundas.
son corruptas. Si tú leíste el texto, lo leíste, ¿cierto? A ver, pregúntale al lado, ¿leíste recién el texto? Vamos, que te responda, sí, sí lo leí. Si has leído el texto con entendimiento, habrás observado que en tiempos de gracia es ley de Dios no unirte, ni ligarte, ni amarrarte en sociedad con los mundanos. Si tú leíste y si de hecho miras nuevamente el texto, vamos al versículo 14, por favor. Si tú leíste el texto con entendimiento, con responsabilidad, si no estás perdiendo el tiempo hoy aquí en la sala, te habrás dado cuenta que en la gracia de Dios, porque este es un texto del tiempo de la gracia, estamos leyendo 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Pues si habrás leído con entendimiento, te habrás dado cuenta, querido hermano y querido amigo, que la gracia de Dios es ley, ley de Dios. No unirte, no ligarte, ni amarrarte en sociedad con los mundanos. Es ley. No. No es la postura del pastor de levantando a Cristo. Que es lo que otros detractores dicen. Y que probablemente tú creas que es así. No. Si leíste con entendimiento la Biblia que yo leí, que es la misma que todos tenemos, te habrás dado cuenta que la gracia de Dios es ley de Dios. No unirte, no amarrarte, ni ligarte en sociedad con los mundanos. Y no importa cuál mundano sea. No importa. Es ley de Dios que un discípulo de Cristo no puede ni ligarse, ni amarrarse, ni asociarse con un mundano. Amén. Y ojo con esto. Porque esta prohibición de la gracia, prohibición, sí, dice, no os unáis. Es una prohibición. No se puede. ¿Puedo yo unirme con un mundano en alguna sociedad, en algún lazo de amistad, según la gracia? No, está prohibido. Ahora que el pastor fulano de tal, ahora que el escritor tanto, hable con su verborrea, te diga y te convenza que sí, ese es otro cuento. Pero la Biblia dice que no se puede. Porque es ley de Dios, que está por sobre la ley de los hombres. Es ley de Dios. Le guste a quien le guste. Es ley de Dios. Como dice, no os unáis. ¿Dice no o no dice no? ¿Dice no o no dice no? ¿Dice no o dice tal vez? Dice no. Y no se lo dice solo a un grupo, se lo dice a todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia. O sea, eso te incluye a ti. Mira al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, la gracia dice que no. Incluso a ti. Y ojo con esto, ¿están atentos? Qué bueno. Qué bueno que estén atentos. Dice la gracia de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Claramente en la gracia es ley de Dios no unirte, no ligarte ni amarrarte en sociedad con ningún tipo de mundano. Y ojo, porque esta prohibición, mira, lo estoy diciendo con plena libertad, aunque sé que me ganaré el repudio de varios y sé que seré objeto de análisis y de crítica de muchos adversarios, porque hoy en tiempos de mucha o hipersensibilidad, decir que está prohibido en la iglesia es como decir alguna cosa fuera que ofenda incluso a los más sensibles. Pero lo digo, está prohibido. ¿Te dolió?
Pues lo digo de nuevo, está prohibido. Pero ¿cómo, pastor, usted que habla así, sin amor? No, no es que no sea con amor, es que es la verdad de Dios. Está prohibido. ¿Te dolió? Está prohibido. ¿Te molesta? Está prohibido. ¿No te gusta? Está prohibido. Está prohibido. Si quieres, saca la hoja de tu Biblia y quémala. Atrévete. Hoy te hablo como el profeta que Dios te envió. Atrévete a sacarle la hoja a la Biblia y a quemarla. Oh, claro que no te vas a atrever porque tienes la Biblia como un artefacto, como un artilugio. Pero es lo que haces todos los días cuando tú te enlazas o estás metido en actividades que Dios desde hace rato dijo no. Por eso yo dije hace 20 minutos atrás, hay algunos que están en un problemón con Dios, porque sentados aquí juegan con Dios. Y creen que nosotros los pastores somos estúpidos, tontos, ignorantes. No importa, piensa todo lo que quieras de mí. De todas maneras, no estoy en la carrera loca de mostrarle ni de comprobarle a alguien que yo no soy estúpido. Estoy en la carrera de salvarme. Pero a Dios no le puedes tú engañar. Sé que nadie se atrevería a sacarle la hoja a la Biblia aquí en la sala, así como lo hizo Marilyn Manson un día en un concierto. Pero hay muchos que día a día se sientan sobre aquellas órdenes e instrucciones que dio Dios. En la gracia, para que se subraye mucho en tu corazón, en la gracia es ley de Dios, no unirte, no ligarte, ni amarrarte en sociedad con los mundanos. Y ojo con esto, porque esta prohibición de la gracia no solo es respecto a negocios o respecto a noviazgo o respecto a matrimonio como algunos piensan, sino que esta prohibición de la gracia es respecto a cualquier vínculo que genere un lazo de amistad, sea familiar o no sea familiar. Pues para Dios, independientemente de que sea un familiar, si ese familiar está en incredulidad, practicará la injusticia. Por eso es que el versículo 14 dice claramente: ¿qué compañerismo tiene la justicia con? O sea, Dios te saca del mundo natural para observar desde su dimensión lo que significa un lazo de dos seres que no son compatibles. Porque lo que tú ves es a un ser humano, tú ves a tu familia, a tu sangre, a ese ex compañero de colegio o compañero de trabajo. Pero lo que Dios ve es justicia e injusticia. Y es por eso que Dios dice, ¿qué compañerismo? No dice, ¿qué compañerismo tienes tú con el otro? No dice eso. Para que no lo veas al nivel humano, velo al nivel de lo que significa en lo espiritual. Justicia, injusticia. Porque todo mundano que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios y que no ha sido recíproco al llamado, está en injusticia. ¿Te guste lo que estoy diciendo? No, está en pecado, está muerto en delitos y está condenado y va camino al infierno, a menos que tú, en vez de estar enlazado con Él para participar de lo que Él te propone, le prediques hasta que se convierta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuál? ¿No quieren seguir escuchando el mensaje? Todo aquel que no quiera seguir escuchando el mensaje puede pararse e irse. Esto no es una secta que si te vemos parar e irte,
te vamos a ir a buscar con nuestros guardaespaldas. A menos que nos debas plata, pero ese es otro cuento. Espérate, hermano. Hermanos, acabamos de leer el verso 14. Vamos a leerlo todos fuertes, como un solo hombre, para que se grabe, entre por aquí y no salga por acá. 1, 2 y 3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Hermanos, hermanos, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En la gracia se establece como norma, diga conmigo, norma, que los hijos de Dios no pueden tener amistades mundanas ni lazos sociales con mundanos. ¿Me escuchaste? En la gracia de Dios se establece como norma que los hijos de Dios no pueden tener amistades mundanas ni lazos mundanos, debido a que no puede haber compañerismo entre la justicia y la injusticia. No puede. Es por eso que tú no puedes darte licencia de romper este principio, porque no solo quebrantarías una prohibición de Dios, sino porque al quebrantar esta prohibición de Dios, generará sí o sí que tu justicia que por lo demás has recibido por gracia, se corrompa y se vuelva injusticia, lo que te convierte en doble pecador delante de Dios. ¿Me escuchaste? ¿Y por qué me convierto en doble pecador delante de Dios? Primero, por quebrantar una orden. Y segundo, porque corrompo algo que Jesús me entregó a precio de sangre cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Qué cosa? La justicia del reino. Segunda de Corintios 5:21 dice algo tremendo acerca de la justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted no sería considerado justo, ni sería considerado como justicia, si no hubiese sido porque Cristo murió en la cruz del Calvario y le transfirió de su justicia en el momento en que la sangre lo tocó. Usted recibió algo que usted no poseía, justicia de Dios. Y es por eso que usted hoy es mirado como esos que son justos versus un montón de personas que no lo son. Por lo tanto, cuando usted quebranta el principio, comete doble pecado. Primero, por desobedecer una orden de Dios. Y segundo, porque usted pone en riesgo aquello que Cristo compró a precio de sangre. ¿Sabe por qué usted es justo? Porque Cristo le transfirió justicia. Lo que usted hace después es perfeccionar esa justicia. Pero usted no parte de la base de que usted dice, hoy día voy a ser justo. Porque nadie puede partir siendo justo si primero no le transfieren justicia. Y eso lo hizo Cristo cuando Él te alcanzó. De injusto pasaste a ser justo, de inmundo pasaste a ser santo. Aleluya. Son condiciones espirituales que valen más que todo el oro y que toda la plata que este mundo puede entregar. Porque aún los ricos más grandes de esta tierra, con todo el dinero, no podrán entrar a la gloria pagándole a Dios soborno. Porque a la gloria se entra en justicia, no en injusticia. Por lo tanto, aquí da lo mismo si tienes dinero o no. Si Cristo te alcanzó, cosa que a mí sí lo hizo. El día en que Cristo te alcanzó, cambió tu esencia de injusto a justo por su sangre maravillosa. La sangre de Cristo te alcanzó y la justicia de Dios fue transferida a tu vida. ¡Oh, aleluya! Y es por eso que Dios escucha a un justo orar, a un justo pedir, a un justo adorar, a un justo clamar. Y por eso que como escucha a un justo pedir, a un justo clamar, a un justo adorar, Él responde, porque si no, no respondería. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escúchame, cuando tú quebrantas el mandamiento, toma asiento.
No solo pecas por quebrantar una orden, lo que ya es grave. Porque si tu pastor o un predicador X te hizo creer que no es tan grave, déjame decirte, está equivocado. Quebrantar una orden de Dios es gravísimo. Pero en esta materia te conviertes doblemente pecador, no solo por quebrantar una orden de Dios, no solo por hacer algo que está prohibido, sino porque además al enlazarte pones en riesgo de que se contamine y se quebrante la justicia que Dios te transfirió y que no la posees por ti, sino a causa de lo que Jesús hizo en la cruz. Es por eso que debes entender esto. Cada vez que nos enlazamos con mundanos a fin de tener comunión íntima con ellos, a fin de generar lazos y amistad, lo que hacemos es exponer a corrupción uno de los elementos más importantes que recibimos cuando fuimos alcanzados por Dios, la justicia transferida. Usted no era justo y nunca lo iba a hacer. Por eso es que estas cosas solo los amantes de Dios las valoran. Porque esto no tiene cálculo monetario. Hermano, el día que nos paremos delante de Dios, el día del juicio, lo que hará la diferencia entre unos y otros será si están o no en justicia. Por eso es que la Biblia se encarga muchas veces de decir, más los injustos no heredarán la vida. Los injustos, ¿por qué? Porque para Dios solo trascienden los que viven en justicia. Y tú estabas condenado a nunca experimentarla. Porque al nacer muerto en delito y pecado, no hay manera de cambiar la condición. Y es por eso que Pablo dice extraordinariamente, ¡hey! Despierten. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Es algo sobrenatural. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando tú eres acercado a la gracia, recibes algo que no puede ser cuantificado. No, ¿cómo lo calculas? No hay valor numérico ni monetario que pueda decirte lo que significa haber alcanzado una condición que solo Dios puede dar. Hermanos, trae a tu memoria cualquier rico de esta tierra. El otro día hablábamos con mi hijo mayor de la cantidad de dinero que gana Elon Musk, que no solo ahora es dueño de Twitter, sino que es dueño de Tesla y de esta empresa espacial que hace viajes, ¿no?, al firmamento. Y él me contaba a modo de dato, esta persona podría ya jubilarse, papá, me lo decía. Y aún así quieren seguir ganando dinero, son incansables. No va a poder disfrutar ni todo el dinero que gane, porque cuando llegue la hora de morir, no habrá podido gastar. Trabajan por tener. Estábamos hablando. Pues déjame decirte, esa persona, cuando se enfrente ante Dios, ni con todo el dinero que tienen las cuentas americanas o suizas, podrá comprar, porque no hay oro ni plata que valga, que tenga peso. Está devaluado el dinero. En el cielo, el dinero de los hombres. Solo Cristo, con su sangre maravillosa, pudo comprarlo. Y sin tú hacer nada, te lo dio. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¿Cuánto dinero pagaste para ser justo hoy? ¿Cuánto dinero pagaste para estar en justicia? Nada, porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Apláudele con todas tus fuerzas. Pero hay un gran pero aquí. Asiento, la justicia transferida debe ser protegida. Solo los que protegen la justicia transferida muestran el valor que hay en haber sido alcanzados por la gracia. ¿Cómo muestras tú que valoras que hayas sido alcanzado por Dios? Cuando tú proteges la justicia que Dios te transfirió. Y ahí está el punto. Porque la única manera de que la justicia que Dios te transfirió y que es esencial para tener comunión con Dios se vuelva compañera de la injusticia. Mira, la única manera, estoy dando un dato súper importante. Estoy dando un dato para descargarse. La única manera que existe de que la justicia que Dios me transfirió, que es esencial para tener comunión con Dios, se vuelva compañera de la injusticia, será que ella se vuelva injusticia. Porque solo así habrá sociedad. Cuando Pablo, vuélvete conmigo nuevamente a 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Cuando Pablo dice, ¿qué comunión o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hermano, la única manera que la justicia transferida se vuelva compañera de la injusticia es que la justicia se vuelva injusticia. ¿Somos o no somos amigos? Y si no lo entendiste con lo que acabo de señalar, pues déjame explicártelo con perita y manzana. No quiero que nadie esté en su celular, no quiero que nadie esté escribiendo, no quiero que nadie esté moviéndose. A menos que sea una emergencia, un cataclismo grado 9, ahí muévete para que no se te caiga el techo encima. Pero si no, préstame atención. Vamos a poner un caso hipotético. ¿Amén? Tenemos un discípulo X que se enlaza con un grupo de mundanos. ¿Ya? ¿Lo tienes el cuadro? Es un caso hipotético. Un discípulo X que se enlaza con un grupo de mundanos. Discípulo que por lo demás no considera las órdenes de Dios como algo importante de obedecer, no considera la gravedad de quebrantar aquello que Dios estableció. ¿Lo tienes allí? Él o ella, porque puede ser hombre o mujer, no ve nada de malo en participar de actividades mundanas y se comienza a enlazar a causa de la buena onda con aquellas personas. ¿Lo tienes, cierto? De pronto, por la naturaleza mundana de los individuos, se propone hacer algo indebido en relación a la ley de Dios. Pongámonos en el caso que el discípulo X, que quebrantó el mandamiento y de todas maneras se enlazó con mundanos, dice que no, porque está ahí en medio de mundanos y ve que los mundanos van a proponer algo que va en contra de lo que él sabe que Dios dice que no se puede hacer y dice que no. ¿Crees tú que esos mundanos les caería bien algo así? ¿Sí? Ven, Alexander. Te vamos a poner como el discípulo Cucarro. Qué justo es Dios. ¿Ya? Y venga acá Esteban y Renata. Vengan. Y Camila, venga. No hay problema, háganse famosos un rato. Venga. Y pónganse aquí, los tres. Menos tú, porque tú eres el Cucarro, acuérdate. Caso hipotético. Discípulo X que no considera que lo que Dios dice aquí es digno de respetar. Vive en ese mundo de Bilzipap, de gracia libertina, en donde romper los mandamientos de Dios es una opción.
y va y se enlaza con estos mundanos. Arrepiéntase. Y ellos comienzan a conversar y se van a una junta y participan de alguna actividad. Vamos, coopérenme. Que hay gente que le entra más viendo que escuchando. Eso, ¿sí? Eso. Sí, claro. Le sale natural al cocarro, ¿no? Es broma, es broma. Es para que el mensaje pase, porque de pronto ellos, como son mundanos, ajenos a la vida de Dios, ajenos al mandamiento, no están ni ahí con el mandamiento. Proponen algo que va en contra de lo que él sabe que Dios le parece mal. Aun cuando ya, de todas maneras, ha quebrantado algo que Dios le parece mal. Porque así de hipócritas somos. ¿Ah? Quebrantamos uno, no quebrantamos otro. Y él les arruina el momento porque él les dice, no voy a hacer nada en contra de mi Dios. ¿Cómo creen ustedes que estos mundanos que están aquí se sentirían? ¿Les caería bien? No. Imaginemos que la negativa de él, del discípulo X, que busca enlazarse con mundanos, que no tiene problema. Imaginemos que la negativa del discípulo X, los mundanos no la consideran tan importante. Y entonces no les afecta que él les haya dicho que no y siguen en lo suyo, ¿sí? Pero al rato, ¿sí?, al lapso de un tiempo, vuelven a tener una idea, vuelven a proponer algo que está en contra de la santidad de Dios. Hagamos cuenta que el discípulo X les vuelve a decir que él no lo va a hacer. ¿Crees tú que estos mundanos que están aquí, les caería bien que él hiciera algo así? Ya. Ahora imagínate que este discípulo X que se enlaza con mundanos estuviera todo el tiempo frenándole las murmuraciones, todo el tiempo frenándoles el pelambre, todo el tiempo frenándole los garabatos obscenos, todo el tiempo frenándoles la truanería, todo el tiempo frenándoles la toma de alcohol o la toma de droga, todo el tiempo frenándoles las palabras obscenas y el sexo ilícito. Y en cada intervención y en cada junta él estuviera molestando y estorbando y estorbando. Dime la verdad, amigo mío. ¿Crees que este individuo podría convertirse en yunta de estos? No. Siéntense, por favor, y conviértanse al final del culto. Gracias, Alexander. Pusiste tu vida como ejemplo. Claro que no. Esos mundanos la pensarían dos veces si lo invitan nuevamente a la fiesta, al cumpleaños, al carrete. Porque ellos, los mundanos, en una conversación no tienen ningún problema de pelar, no tienen ningún problema de decir cosas obscenas, no tienen ningún problema de mentir, no tienen ningún problema de ser hipócrita y no tienen ningún problema de hacer cosas que van en contra de Dios porque están ajenos a la vida de Dios. Por lo tanto, si le pusiéramos a alguien ahí que dijera, no hables así, el pelambre está mal, estarían dispuestos a comérselo porque es molesto. Oye, ese amigo que tú invitaste, no lo invites más. No, aguafiesta, santurrón. ¿Vinieron? ¿Por qué? ¿Por qué no lo invitarían más? ¿Por qué le harían el vacío? Porque él estaría todo el rato frenándole su injusticia. La justicia estaría frenando la injusticia porque no son compañeras. Probablemente el discípulo X le comenzaría a caer mal a todos los individuos. O a lo mejor no a todos, pero sí a varios. ¿Por qué?
Porque la forma de ser del discípulo X no compatibiliza con su mundanalidad, más bien les estorba. Entonces, ¿qué tendría que ser el discípulo X para caer bien y ser amigo de estos mundanos? Ay, si yo puedo ser amigo de mundanos, pastor. Total, mis convicciones están claras. Falso. Mentiroso. No se puede. Porque si tú quieres hacer amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Mas si tú quieres amigo de Dios, te constituyes en enemigo del mundo. Si el discípulo X quisiera caer bien y que lo consideraran amigo y que lo invitaran a la próxima fiesta, al próximo cumpleaños y al próximo carrete, lo que el discípulo X tendría que hacer es transar y corromper su justicia. Y cuando su justicia se corrompe, entonces está al nivel de la injusticia de ellos y entonces así existe compañerismo. Hermanos, solo la injusticia con la injusticia se llevan bien. Así que si tú te llevas bien con los lazos mundanos que tienes, es porque eres un injusto. Simple. No necesitamos 5 años de ingeniería para entenderlo. Simple. ¿Tú tienes lazos con mundanos? Familiares, excompañeros, grupos de actividades de colegio. ¿Tienes lazos con ellos y te llevas súper bien y la pasas súper bien? Déjame decirte, eres un injusto. Corrompiste la justicia que Dios te transfirió cuando Él te alcanzó. No existe compañerismo entre la justicia y la injusticia. El que dice que puede tener amigos mundanos y seguir siendo discípulo de Cristo es un mentiroso, un hipócrita. Porque para caer bien afuera tienes que transar tu justicia. Tienes que reírte de lo que ellos se ríen. Tienes que aplaudir lo que ellos aplauden. Tienes que permitir lo que ellos permiten. Pero en cambio, si no te ríes, no aplaudes, ellos te verán como un bicho raro. No caerás bien. Y si a eso le añades que vas a predicar y les vas a hablar de un Cristo que ellos no quieren escuchar, te vas a ganar el odio y no te invitarán más. Porque no hay. ¿Se acuerdan que hace muchos años atrás había una película que se llamaba Un cuento americano? No sé si la recordarán. Y los ratones y los gatos cantaban. Los ratones cantaban, porque no hay gatos en América. No hay amistad de la injusticia con la justicia. El que lo dice es un mentiroso. No hay amistad entre la justicia y la injusticia. El que lo dice es un mentiroso. Oh, no, pastor, es que usted no sabe. Usted no conoce, yo estoy claro en mis convicciones, pastor. ¿Cuáles son tus convicciones? Me dices que tus convicciones es que puedes hacer amigo del mundo, no importándote que te constituyes en enemigo de Dios. ¿Sabes por qué todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el que se hace amigo del mundo corrompe su justicia y destruye su consagración. Amén. Y cuando tú destruyes tu consagración y corrompes tu justicia, déjame decirte, querido hermano, le muestras a Dios que no te importa nada tu salvación. Ahora muchos dirán, oh, no, pastor, lo que usted dice no es cierto, es legalismo. Pero déjeme decirle que sí es cierto y que no es legalismo.
Dios, todo este tipo de comportamientos los cataloga como desprecio a la salvación. Y cuando alguien desprecia aquello que él ha hecho por el rescate, pues entonces se acarrea para sí un justo juicio de Dios. Tal como la mujer de Lot. Génesis 19:15, vamos rápido allí para ir terminando. La mujer de Lot es un gran ejemplo porque ella, a pesar de haber sido rescatada de una vida de pecado, a pesar de que fue escogida para ser salvada del juicio, ¿sabes lo que hizo? No respetó la orden de Dios. Ella pensó que si miraba para atrás, no habría consecuencias. Y cuando ella miró para atrás, recibió el mismo castigo que todos los pecadores. Si tienes Génesis 19:15, lo leemos. ¿Lo tienes? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, por favor, anota esto en tu espíritu: escapa por tu vida. ¿Cómo dice Dios? Escapa por tu vida. No mires tras ti. Ahí está la clave. Cuando Dios se acerca a una persona, estas palabras, el Espíritu de Dios las repite. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero si nos saltamos al versículo 24, veremos que dice la Biblia: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La instrucción de Dios en el verso 17 es clara: escapa por tu vida, no mires tras ti. Pon tu mirada en el galardón, pon tu vista en el objetivo. Yo te vine a rescatar, no simplemente de un pecado, de una crisis matrimonial. Te vine a rescatar de una condenación eterna. Hay un juicio que se aproxima para toda la humanidad, para los que vivieron antes de nosotros e incluso para nosotros. Y ese día solo se salvarán aquellos que fueron alcanzados de la misma manera que Lot, por su gracia. ¿Cuál es la instrucción? Escapa por tu vida. No mires tras ti. Pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Mientras iba escapando, miró tras de sí. Y mirar tras sí le significó recibir la misma sentencia que aquellos que estaban en la ciudad. Hermanos, ¿por qué la mujer de Lot miró atrás? ¿Acaso no sabía que Sodoma y Gomorra era un lugar de alta corrupción? ¿Acaso no sabía que era un lugar que atentaba contra Dios? Respóndeme, ¿por qué desobedeció la mujer de Lot? Yo creo saber por qué. Porque a pesar de que fue sacada para salvación de ese lugar, todavía seguía sintiendo amor por ese lugar. ¿Están aquí? Seguía pensando que no todo lo que estaba allá era malo. Como muchos creyentes que constantemente miran atrás, porque para ellos el mundo no es tan malo como Dios lo describe. Verso 26 dice: la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Y esto es algo muy importante. Comúnmente los discípulos que se enlazan con mundanos lo hacen a espaldas, en oculto. ¿Cuántos de esos sentados hay aquí que en la semana, en lo oculto, se enlazan?
todo aquel que sea como la mujer de Lot, que en vez de poner la mirada en el galardón, llora por aquello que dejó atrás. Todo aquel que como ella cree que no es tan grave mirar hacia atrás, está sentenciado a recibir el mismo castigo y juicio que ha de recibir el mundo. La mujer de Lot recibió el mismo castigo que Sodoma. Hermanos, Jesús hablando de esto, y con esto voy terminando, dijo en Lucas 17:32, puedes mirarlo en la pantalla. Jesús dijo, acordaos. ¿Cómo dijo Jesús? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Todo aquel que procure salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda o la pierda, la salvará. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué dice el Espíritu de Dios hoy? Acordaos de la mujer de Lot, porque todo aquel que sea como ella se perderá. Y en Lucas 9:62 Jesús dice algo tremendo. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso lo importante de este mensaje. Porque hoy muchos, y lo dije al principio del mensaje, cuando lo reescuches te acordarás que yo dije cuán importante es definirse en un cristianismo legal. Este mensaje es importante porque hoy muchos deben definirse. O aman a Dios y su salvación, o aman al mundo y sus deseos. Pero no se pueden hacer las dos cosas. Amén. No existe término medio. Sí, hermano. No existe eso de soy cristiano, pero con lazos mundanos. Gálatas 6:14, mira lo que dijo el apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. O sea, me es algo que está sentenciado. Está crucificado el mundo. Y yo al mundo. ¡Hey mundo! Yo estoy crucificado, no puedo ir con ustedes. ¡Hey mundo! Yo te tengo crucificado, no puedo ir con ustedes. Esa es la vida cristiana legal. ¿Me escuchaste? Para un hijo de Dios, la vida mundana, los lazos mundanos, los deseos mundanos deberían estar crucificados. Y si me cuestan que estén crucificados, debería yo estar apoyándome en el discipulado para que el discipulado me ayude a estar crucificado. Porque se supone que ahora todo discípulo es un habitante del reino de Dios. Se supone que ahora es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios sabe que los propósitos, deseos y lazos ahora son de acuerdo a lo que Dios estableció. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, diga conmigo, en otro tiempo. ¿Cómo dice? En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La vida del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado que está haciendo el Espíritu Santo a algunos en esta sala?
salid de en medio de ellos. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo hoy a los que escuchan por radio y por televisión? Salid de en medio de ellos. ¿Qué significa eso? Cortar lazos afectivos con los mundanos. Y quien lo niegue o baje el perfil, déjame decirte, lo hace atentando contra una palabra de Dios. Porque es Dios el que dice en 2 Corintios 6:17, es Dios el que dice, salí de medio de ellos. ¿Qué te dijo el Señor hoy? En el último domingo del mes de abril del año 2023, Dios te dijo delante de muchos testigos y a través de un profeta, tienes que salir, no más transar, salir, cortar. ¿Me escuchaste? El llamado de Dios es a salir de en medio. No a enclaustrarnos en un monasterio, porque esto no es una vida de monacato como lo hacían en la Edad Media. No dice salir y enciérrense en un monte y no tengan contacto con nadie. No dice eso, dice salir de en medio. De en medio. No es renunciar al trabajo, no ir a la escuela ni a la universidad, es salir de en medio. Porque el problema es participar en medio de ellos. Entonces, antes de terminar, ¿será que hoy de a poco tus hijos, el colegio, la vida familiar han hecho que vuelvas a estar en medio? ¿Será que hoy lo que antes con verticalidad rechazaste, ahora es una opción para que te la bendigan? Hermanos, no se necesita un gran investigador ni una gran investigación para saber si estamos en medio. ¿Quieres saber si tú estás en medio? Pues lee lo que dijo Jesús en Juan 15:18. Porque en Juan 15:18 se nos señala cómo saber si estamos en medio. ¿Entendiste lo que acabo de decir recién? No dice salir para ir a encerrarse en un monte, ¿no? Encerrarse en un monasterio y hacer una vida de monje. Porque más de algunos decir, entonces lo que el pastor quiere es que nos encerremos, no nos juntemos. No, aparte que no es lo que yo quiero. Que te quede claro. No es lo que yo quiero. No. Salir de en medio no es ir a encerrarse como lo hacían en la Edad Media, que ellos entendían que la manera de mantener su consagración era apartarse de la sociedad y no tener contacto prácticamente con nadie. Esa es la peor manera de interpretarlo. Salir de en medio es no participar de lo que ellos participan, no enlazarse, estar en medio, ¿sí? Ser parte de la fiesta, ser parte de la convocatoria, ser parte de lo que ellos proponen. Ahora, no se necesita una gran investigación para saber si estamos en medio. Jesús dijo, ¿cómo saber si yo estoy en medio? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a ti el mundo no te aborrece. Y déjame decirte esto antes de terminar. No un aborrecimiento de esos como de persecución para quitar la vida. No. De esos que tú no encajas con ellos. Si tú para las convocatorias seculares eres el alma de la fiesta y están buscando invitarte porque si tú no vas, oye, si no viene fulano de tal, la fiesta no es tan entretenida. Déjame decirte, si el mundo no te aborrece, es porque tú hace rato ya estás en medio de ellos. ¿Te aborrece el mundo? Cuando ellos quieren hacer convocatorias, ¿te buscan?
¿Eh? Te buscan los mundanos cuando ellos quieren hacer convocatorias. Te buscan los apoderados de tus hijos para las convocatorias que ellos quieren. ¿Ah? Te buscan tus vecinos para las juntas esas que ellos hacen ahí en la sede. ¿Ah? ¿Aló? ¿Ah? Porque si el mundo te busca, es porque ellos no te aborrecen. Y si ellos no te aborrecen, es porque ellos aman lo que es suyo. O sea, tú eres de ellos. Un mundano más. Porque el mundo aborrece lo que no le pertenece. Por eso es que cuando tú te encuentras con un verdadero cristiano, no lo quieren invitar a nada. Oye, tú no tienes otro tema de conversación que hablar de Cristo, 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 solo Cristo, 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 Cristo. No, no tengo otro tema de conversación, porque de la abundancia del corazón a la boca. Y yo quiero hablar de Cristo, 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 porque Él es el que salva y Él es el que otorga vida eterna. Entonces los monados dicen, no, aquí no se habla ni de política ni de religión, dicen ellos. ¿Ah? Pueden hablar de sexo, de droga, de alcohol, pueden pelar, pueden destruir a alguien, pero ellos no quieren escuchar de Dios porque el mundo aborrece a Dios. Pero cuando hay un cristiano delante de ellos, le mostrarán ese aborrecimiento que le tienen a Dios a ese cristiano. ¿Te aborrece el mundo? Vengan los músicos. ¿Te aborrece el mundo en sus cumpleaños o en sus fiestas? ¿O no hay a la hora de que vayas porque eres el alma del festejo? Por eso es que Santiago 4:5 dice, oh almas adúlteras. ¿Sabes? Un cristiano mundanizado es igual que un adúltero. Ya no engaña a su esposa, pero engaña a Dios. ¿Me entiendes? Por eso dice, oh almas adúlteras, porque aunque ya no engaña a su esposa, está engañando a alguien que es mayor, a Dios. Para Dios, la amistad con el mundo te constituye en un enemigo de Él. Y en Juan capítulo 12, verso 24, que es el último texto que quisiera leer, Jesús hablando. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos dan gracias por haber conocido a Dios a través de Jesucristo? ¿Cuántos dan gracias que el Padre les haya concedido conocer a Jesús? Bueno, aquí está Jesús hablando. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y el siguiente verso dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cómo dice? El que aborrece su vida en este mundo. Ese es el que va a la gloria. Ese es el que verdaderamente se salva. Ese es el que verdaderamente tiene comunión con Dios. Póngase de pie. Vamos a tener un momento de intimidad con el Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra? Agradezca a Dios por la palabra que le da. No es un mensaje para condenar. Es un mensaje para advertir. Es un mensaje para despertar. Empezar a cortar lazos. Pastor, ¿pero eso significa que no puedo ver a mi familia? No, sí la puedes ver, pero no enlazarte. Hay una gran diferencia entre ir y ver a una mamá y honrarla con una visita y decirle, mamá, te amo, a participar de lo que ella es su estilo de vida, a transar en lo que ella tranza. ¿Entiendes lo que digo? Pastor, es que eso no significa que no puedo ir a la reunión de apoderados. Claro que puedes ir. Anda, porque tu hijo por ahí puede que no esté dando bien resultado en el colegio. Entérate. No es ir a un monasterio la vida del reino, pero sí es poner los límites. Yo hasta aquí nomás llego. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Amén. Mamita querida, te amo mucho. Te vine a ver. Dios te bendiga. Conviértete, arrepiéntete. Pero nada más.
No, mamita, yo no participo de esas cosas porque yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Se entiende? Cierra tus ojos y cantemos al Señor. Hay una forma hermosa de poder orar y es cantando. Es cantando a Dios. Canta conmigo esto. Examina, oh Dios, mi corazón. Es el momento. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cierto que sí? Y si ves que en ellos hay caminos malos, Es el momento, iglesia. guíame, oh Señor, por tus veredas. Tú conoces. Tú conoces mejor que yo mi corazón. Tú conoces mejor que yo mis pensamientos, que aún mis labios no saben expresar. Levanten sus manos. Cuánto mi alma solo busca tu presencia. Dios ha hablado aquí. Que aún mis labios no saben expresar. Cuánto mi alma solo busca tu presencia. Examina, oh Dios, mi corazón. Ora cantando. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto fue lo que dijo David un día. Y si ves que en ellos hay caminos malos, Porque Dios ha venido a limpiarnos. guíame, oh Señor, por tus veredas. Cántaselo. Tú conoces mejor que yo mi corazón. Díselo a Él, díselo. Tú conoces mejor que yo mis pensamientos. Que aún mis labios no saben expresar cuánto mi alma solo busca tu presencia. Que aún mis labios no saben expresar cuánto mi alma solo busca. Que aún mis labios Díselo. no saben expresar. Es el momento, es el momento. Cuánto mi alma solo busca tu presencia. Que aún mis labios no saben expresar cuánto mi alma solo busca tu presencia. Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia.